Con un cordial saludo, les doy a todos la bienvenida desde este lúgubre y sombrío cementerio. ¿Preparados para lo que viene? Bien. Acomódense en su silla, sillón o cama y disfruten de estos dos relatos mientras son acobijados por el manto frío de la noche y los gritos de los espectros tormentosos. Mucha gente cree que el arte es solo belleza. Como he dicho antes, no todo lo hermoso debe en serio ser así. Mucho menos cuando algo superficialmente bello es concebido por medio de malos sentimientos. Un artista desesperado estaba en medio de la pesadez de su existencia, cuando la renta de su condominio fue en escala ascendente y este no contaba con dinero para pagar. Sus cuadros se vendían a muy buen precio, pero no bastaba para el mortal cobre del dueño del condominio. El inicio de su fama como artista sería a partir de cierto momento, cuando falto de inspiración, decidió hacer un paseo al Museo del Condado. La cantidad de cuadros expuestos allí era fascinante, cargando ejemplares de la época romanticista, barroca, moderna y contemporánea. Paisajes, mujeres desnudas, vírgenes y santos, todo estaba complementado de forma muy hermosa en las paredes de la inmensa estructura arquitectónica. El artista estaba maravillado ante tanta belleza. Incluso un hombre estaba vestido con un vistoso traje y pintado de plata mientras se exhibía como estatua viviente en la entrada del vestíbulo, siendo presa de las sonrisas maravilladas de los niños que, sin vacilar, pedían tomarse fotografías con el vistoso personaje. Sin embargo, a veces no es necesario decir que todo es dicha en una situación como esa. Luego de que el pequeño grupo de infantes se esfumara, una pequeña niña empezó a merodear sola por los alrededores del museo mientras apreciaba las pinturas. En cuanto el artista logró darse cuenta, la pequeña se quedó mirándolo fijamente, con una sonrisa simpática y encantadora. Esta empezó a aproximarse a nuestro vistoso pintor, y entonces tomó su mano y puso en ella un pequeño moño rojo. «Muy buenas tardes, señor», dijo la niña de forma muy simpática e inocente. «Lo noto un poco solito, ¿puedo hacerle compañía?». La niña hablaba demasiado bien para la edad que aparentaba, mostrando un léxico por demás rico y placentero a los oídos. Esto sorprendió un poco al artista, pero terminó por simpatizarle. Luego de un rato, terminó por caminar con la infante por todo el lugar, describiendo las pinturas con las que la niña se maravillaba más y más, hasta que inclusive lloraba de la alegría. El artista le preguntó el porqué de su llanto. «Nunca había venido a un lugar como este, y la verdad me daba miedo ir sola, pero gracias a usted, estoy disfrutando mucho», contestó la niña. «Vaya, eso no lo sabía, pero oye, ¿y dónde están tus padres? Me parece que es un poco imprudente que andes por allí sola, podrías perderte», contestó el artista. La niña cambió sus gesticulaciones a unas frías y tristes. Pero no tardó mucho en volver a sonreír y dar un vuelco a la conversación. «¿Cuál es su nombre, señor?». El artista lo pensó, pero al fin y al cabo decidió ser honesto con ella. «Mi nombre es Ismael, como el de Moby Dick». La niña se rió y le dijo su nombre. «Yo soy Sofía, me alegra conocerlo, señor». Aquel encuentro fortuito en el museo fue bastante placentero para Ismael, pero cuando menos lo esperó todo fue de pico para abajo. Empezó a frecuentar el museo más a menudo para inspirarse, y siempre encontraba a Sofía escudriñando por allí viendo maravillada los cuadros. Lo más inusual de todo era que a la gente parecía no importarle el que una pequeña que aparentase al menos 6 o 7 años anduviese por allí sin supervisión adulta. Ismael no dudó y volvió a saludarle, siendo la amistad entre ambos inusual, pero amena y bastante afectiva, tanto como si la pequeña fuese un pariente suyo. Luego de un tiempo, Ismael invitó a la pequeña a tomar una taza de té, y ésta pudo apreciar los numerosos cuadros de su casa. Impactada por la sorpresa, empezó a preguntarle al hombre sobre cada pintura. Cuándo la hizo, cómo la hizo, en qué se inspiró para ello, en fin, una ronda de preguntas interminable. Luego de finalizada la tarde, Sofía se dispuso a irse, dándole un beso en la mejilla a Ismael por ser tan amable. Muchos dirán que Ismael es muy poco usual, tomando en cuenta que, aparentemente, la mejor amiga que ha tenido es una niña de 6 o 7 años, pero el noble corazón de la criatura no permitía que éste pensara cosas inusuales, y solo se lo tomó como un juego de azar del destino. Las visitas de la niña se hicieron más y más frecuentes hasta que una tarde, mientras comía galletas y leche, Sofía le preguntó amablemente: «Pienso que es un gran artista. Así que si no es molestia, ¿me harías un cuadro?». Ismael, durante todo ese tiempo, se había olvidado de preguntarle a la niña sobre su familia, así que aprovechó el momento.
Antes de continuar, pequeña Sofía, quisiera preguntarte, ¿tú vives con tus padres, no? La niña enseguida cambió las facetas de su cara a unas muy tristes, pero se podía apreciar ciertos vestigios de rabia en sus ojos. De pronto, volvió a sonreír. Claro que sí, una niñita como yo no vive solita, aún me falta mucho para eso. Y bien, ¿qué dice? ¿Me podría hacer un cuadro? Ismael pensó en frío unos minutos, pero, cautivado por el inocente encanto de Sofía, aceptó. La niña empezó a saltar de alegría y dándole un beso en la mejilla le agradeció el gesto. Luego de 2 días, la niña llegó y prosiguió a acomodarse en una silla frente a un trípode. Espera un momento, ¿quieres que te retrate? Sofía asintió con la cabeza mientras contenía su emoción. El artista entonces le preguntó qué tipo de retrato, y ella solo pidió que se retratara su rostro. Ismael consideró que el lienzo era muy grande para solo retratar su cara, pero la niña insistió, hasta que decidido, el artista solo rellenó el entorno del lienzo con el dibujo de un cuadro ovalado. Tomó mucho tiempo, pero al parecer la niña estaba tan entusiasmada que no mostró signo alguno de incomodidad. En cuanto vio el lienzo terminado, se quedó en shock. Ismael, al ver su expresión, dijo: Lo lamento, lo digo por si no te gusta, hice lo mejor que pude. ¿Bromea? Me encanta, es lo más bello que he visto, usted tiene mucho talento, señor. Dijo la pequeña sin contener su alegría. La finalización del cuadro se celebró con leche y un pastel. Después de 2 días más, la niña regresó a por su cuadro. Ismael, sin resistir sus encantos, decidió regalarle el cuadro. La niña emocionada se lo llevó, no sin antes voltear en la entrada de la puerta y decir a Ismael en voz muy serena: Muchas gracias, no sabría cómo pagarle, pero estoy segura de que lo haré. Con esto mi labor estará terminada. Ismael se sintió curioso. ¿A qué te refieres con labor? Es solo por saber. La niña solo sonrió y sin titubear se fue. Después de ello pasó un largo tiempo. Sofía no aparecía, ni en el museo, ni en el pueblo. Era como si jamás hubiese existido, pero fue una noche de invierno que, consternado, Ismael supo la verdad. La policía había rodeado la entrada de una casa cercana en donde un acto suicida había sido perpetrado. El hombre muerto tenía unos 40 y tantos, descuidado, peludo y barrigón. La herida que se había hecho en el vientre no era nada normal, siendo amplia y horizontal, dejando al descubierto algunas de sus vísceras. La cara de la víctima no reflejaba nada más que pánico. Lágrimas secas y una mueca de miedo, como si hubiese visto al mismo diablo. Ismael, tras preguntar un poco, supo que aquella era nada más y nada menos que la residencia de la pequeña Sofía. Sin vacilar, entró de golpe, tratando de convencer a los policías de conocer a la pequeña. Estos se miraron las caras y decidieron dejarlo entrar. Tras escudriñar en los rincones de la casa, logró descubrir todo. El forense había salido del sótano con un saco negro pequeño. Ismael preguntó al forense sobre el contenido, y tras comprobar los conocimientos de Ismael, este le afirmó que se trataban de huesos. Huesos calcinados por el fuego de una fogata. El forense dijo de forma muy dolida que hace poco menos de 2 años, una pequeña niña estaba desaparecida y no se había vuelto a saber de ella. Su padrastro, en medio de la depresión, solicitó privacidad total a las autoridades. Pero el sombrío saco negro revelaba lo inevitable. La niña había sido víctima del hombre al matarla en medio de un ataque de rabieta. Para encubrir su asesinato, quemó los restos de la niña y su ropa. Aquella revelación hizo que Ismael preguntase luego de un prolongado silencio: ¿Dónde está el cuarto de Sofía? El forense le indicó dónde y este corrió hacia allá. En cuanto entró, no encontró más que la cama y las adquisiciones de la niña. Juguetes viejos, muñecas, hasta su ropa y accesorios para el cabello. Pero aquello que Ismael buscaba no estaba allí. Sin titubeos, corrió hasta la siguiente habitación, y allí estaba. Justo enfrente de la cama del padrastro sinvergüenza, estaba el cuadro que éste le había pintado a la niña. Pero tenía vestigios diferentes. El cuadro era triste, y el rostro de la niña despedía una melancólica expresión, como relatando todo su dolor solo con ese cuadro. Desde ese día, Ismael siempre mira fijo a aquella casa, mientras trata de olvidarlo todo. No sin antes notar que, más allá de aquel rostro triste y desolado del cuadro, encuentra siempre a la pequeña Sofía, vagando por los alrededores de su vieja casa, mientras lo mira, con esa viva y hermosa sonrisa con la que la había conocido.
Mírate por un momento y dime qué logras apreciar en medio de tus líos existenciales. Seguramente te has dicho a ti mismo muchas veces que te sientes solo, y la verdad no dudo que eso sea así. Todos en algún momento de nuestras vidas, yo incluido, hemos sentido una desolación tremenda al no tener a alguien a nuestro lado. Ni el consuelo maternal, el abrazo paternal o la compañía de un hermano, hermana o amigo. Si ese es el caso, permíteme darte una afirmación que seguramente tomarás como un sermón proveniente de cualquier cura de la parroquia de tu pueblo. Tú nunca estás solo. Así es, nunca estás solo. ¿Quieres comprobarlo? Con la siguiente narración te explicaré cómo. Pero eso sí, todo corre por tu propia cuenta. No me hago responsable por cualquier cosa que pueda pasarte de afrontar este pequeño reto. Reanuda tus más tiernos recuerdos y hazte una pregunta. ¿Alguna vez te has frotado los ojos de tal modo que cuando los abres, ves destellos de luces, neblinas brillantes o pequeños destellos parecidos a estrellas distantes en un firmamento lejano? Estoy seguro a más del 100% que me responderás afirmativamente. Pues, de allí surge esto que mis labios están por confesarte. Este hombre iba caminando por la acera de enfrente de su casa cuando escuchó unos cuantos pasos a lo lejos. Entre la espesura de la noche no logró vislumbrar nada, así que hizo caso omiso para luego percatarse que solo era un gato callejero que iba con un vagabundo al otro lado de la acera. Tomaremos el nombre Raúl para referirnos a este hombre, puesto que prefiero dejar el vestigio de lo que le queda de significado a su existencia, en los brazos del anonimato. Me contaba este gentil caballero, en medio de sus recuerdos nebulosos y fríamente escalofriantes, que hace meses sentía una presencia siempre que estaba a solas en su casa. El divorcio con su mujer se había concretado hace poco menos de 2 semanas cuando el incidente que marcaría el fin de su existencia se suscitó. La espesura de la noche acobijaba todo cuando me llamó por teléfono y me solicitó compañía para desahogarse y contarme lo que ahora te estoy narrando. Desde hace meses la sentía, fría y oscura, como si siempre procurara cierta distancia para no asustarle, pero siempre dando pie con bola a corroborar que estaba allí. Raúl me contaba que cada día era normal, como cualquier otro, hasta que vinieron las noches de insomnio por el divorcio. El alcohol se volvió su mejor amigo, y sin embargo eso no tapaba por completo su herida emocional. Las ojeras fueron notables a raíz de su depresión, y a partir de ese instante fue que la presencia de la que me hablaba tan vivazmente se fue intensificando aún más. Las más horrendas ilusiones le acompañaban al pobre sujeto, quien presa del dolor y la depresión por haberse separado, empezó a verse abatido por la soledad. Sus ojos ya le dolían a causa de las lágrimas, y hasta la salinidad de esta bastaba para hacerlo llorar aún más. Sus ojos alucinaban en la oscuridad, veían espectros nebulosos y destellos de estrellas. Como cuando tú te estás levantando y te frotas los párpados para eliminar las lagañas, o te los restriegas a causa de una luz cegadora. Fue entonces cuando algo pareció estarse materializando en medio de la espesa oscuridad que le propinaban sus párpados cerrados. En cuanto los abría, solo veía su entorno vacío, pero borroso y húmedo por sus lágrimas. Aquella tristeza empezó a evaporarse cuando se percató de que parecía que, efectivamente, alguien estaba merodeando por su casa. Examinando cada pared y rincón, logró ver que estaba solo, pensando en sus adentros que aquello solo era producto de las calles y animales callejeros de la avenida buscando basura que comer. Conforme con ello, Raúl continuó con su vida, hasta hace 3 semanas cuando ocurrió el incidente del que me valdré para darte mis conclusiones ya que acabe de hablarte. Todo esto que acabo de especificar es solo un breve resumen de lo que me había dicho antes de empezar a gritar de pánico al rememorar aquella fatídica noche, que inició con los pasos de ese vago y el gato negro al otro lado de la acera. Ya en la entrada de sus aposentos, el hombre colocó sus llaves en la mesa y empezó a prepararse la cena, cuando de pronto escuchó los mismos malnacidos pasos. Recuerdo que Raúl crujía los dientes y lloraba de rabia y miedo cada que recordaba. Los pasos eran claramente sonoros y parecían proceder del interior de la casa. Raúl no quería voltear, pero su naturaleza carcomida por el miedo le incitaron a ello. Nada había allí. Solo la penumbra de la soledad de su casa. Ya vuelto a sus labores, recuerda haberme dicho que le temblaban las manos al lavar los pimientos y la carne que iba a asarse. En cuanto se dio cuenta, ya estaba cenando, no sin antes seguir escuchando chillidos y pequeños golpeteos en cada rincón de su casa. El miedo le hacía querer terminar rápido para poder dormirse y olvidar los ruidos. Fue entonces cuando, después de mucho deliberar, se vio acostado en su cama. Prosiguió a cerrar sus ojos, pero sin dejar de oír aquellos ruidos. En ese momento se empezó a suscitar un sueño, o al menos eso creía él.
En esa imagen mental habían todo tipo de atrocidades auditivas. Gritos, gemidos y súplicas de piedad ante lo que parecía ser una tortura sin escrúpulos. En ese momento Raúl se levantó sudando frío, mirando que no habían pasado ni 20 minutos desde que había cerrado sus párpados. Acto seguido, los gritos en su cabeza cesaron, siendo reemplazados con un susurro espectral que, según me contó, entendió perfectamente, siendo su último testimonio la visión de su interlocutor. Luego empezó a describirme la apariencia de aquel ser. No era alguien lo que merodeaba en su casa. Era algo demasiado horrible. Un ser flacucho, alargado y con las cuencas de los ojos vacías. Se quedó sin aliento, pero después de pocos segundos se empezó a tambalear de un lado a otro, como queriendo quitarse a esa cosa de encima, pero sin éxito. Aquello seguía pegado a él, mientras le decía aquella frase que, con solo 2 palabras, puso fin a su cordura. Ven conmigo. Ven conmigo. Eso era lo único que decía aquella cosa, porque humano no era, según me decía Raúl mientras lloraba y sudaba frío. Su única esperanza fue empezar a gritar, hasta que los vecinos del condado llamaron a la policía. 2 días después de ese incidente fui contactado por Raúl y empezó su narrativa sombría y desesperada sobre esa noche. Ya han pasado más de 3 semanas desde ese entonces, y con un pesar enorme en mi pecho, supe que Raúl se quitó la vida al no poder soportar tanta presión por parte de aquel ente y más de los escépticos que no creían ni media palabra de lo que salía de su boca. Tras leer muchos libros, decidí inspeccionar su antigua residencia y me topé con cosas interesantes. Oculto bajo el colchón de su cama había un libro sobre cuestiones paranormales, con una de las hojas doblada en una esquina y marcada con una cinta roja. Tras leer el capítulo lo comprendí. ¿Quieres comprobar que no estás solo? Simplemente siente deseos de morir. Es todo lo que tienes que hacer. Muchos dicen que los ojos son la ventana del alma, y sí, lo son, pero solo cuando la muerte acecha. Aquella figura que acompañó a Raúl durante sus días depresivos eran esos entes que comúnmente se conocen como dioses de la muerte, o shinigamis. Ellos siempre están contigo, esperando a que tu corazón sienta deseos de desaparecer para hacerte una cordial invitación a irte con ellos. Siempre te vigilarán y estarán allí contigo, esperando pacientemente, hasta que, ya sin obstáculos, decidan mostrarte su rostro y reclamar que la hora de tu fin está cerca. Bueno, ahora que sabes esto te dejo a ti decidir. ¿Sientes deseos de morir ahora?